Vamos a ampliar este tema, para lo cual saludo y le doy la más cordial bienvenida al doctor José Luis Piñeiro, es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Es especialista en Fuerzas Armadas, en seguridad nacional, en México y en América Latina. Doctor José Luis Piñeiro, bienvenido y muchas gracias. Buenos días. Doctor, pues ya escuchábamos y es cotidiano este aspecto del recrudecimiento de la violencia. Desde el análisis que usted puede hacer, ¿qué ha significado en estos momentos? Es decir, es una respuesta que ha tenido al combate específico. Grupos delictivos han abandonado su tradicional postura de tratar de pasar desapercibidos la mayor parte del tiempo y no llamar la atención. Y ahora, francamente, pues aparecen con mantas, aparecen con mensajes y de alguna forma pareciera haber cambiado algo en las reglas del juego. Bueno, algunos políticos señalan que se han roto las reglas del juego. Es decir, que durante la larga hegemonía del PRI a nivel del Estado y de los gobiernos estatales y municipales, había una especie de acuerdo o reglas no escritas de lo que se podía hacer o no por parte del crimen organizado. Había ciertos controles básicos y sin duda pues había corrupción de ciertas autoridades con el crimen organizado. Eso empezó a cambiar en la medida en que la transición política en México implicó que hubiera gobernadores y presidentes municipales de diferentes partidos políticos, en donde hubo que renegociar las reglas del juego a nivel municipal o estatal, y donde también esta autonomía implicó que algunos gobernadores o presidentes municipales de ciudades importantes esta autonomía sirviera para la corrupción, para el contubernio con el crimen organizado. Entonces, por un lado, el crimen tiene que tratar con diferentes sectores políticos, en donde con unos llega a acuerdos y con otros, donde es combatido, pues no, y allí la violencia estalla. Lo más reciente, pues sí, ha habido un recrudecimiento de la violencia debido pues a varios factores que explican a las autoridades, pues son explicaciones a medias. Una, que esta violencia obedece es la respuesta del crimen organizado a los operativos policíaco-militares contra el crimen organizado. Otra, que son batidas entre los diferentes cárteles por dominar las rutas de mercadeo y los propios mercados en el país. Y otra más, que son ajustes de cuentas con algunas autoridades que no han cumplido con lo acordado con el crimen organizado. Sin embargo, aquí no se destaca que la capacidad de respuesta del Estado cada vez es menor y los retos del crimen organizado cada vez son mayores. El mejor ejemplo es esto que sucedió en Morelia, lo cual es inédito, no había antecedentes en México de una violencia de este tipo por parte del crimen organizado, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Ya hemos estado descubriendo también día con día pues las sospechas, las dudas, las pruebas de que pues cuerpos de seguridad están muy involucrados lamentablemente con lo que es el crimen organizado, y ahora que se esté hablando por ejemplo de rearmarlos, de darles mucho mejor dotación, equipo, también pues implicaría un riesgo muy grande. Primero habría que tener una limpieza total de la policía, confianza total en ellos y luego pensar en armarlos. Claro, es lo que se ha señalado, que en el presupuesto federal del 2009 se contempla un aumento muy importante, muy desproporcionado frente a otros rubros para seguridad pública, y el problema es que de aquí al 2009 yo dudo que haya un saneamiento a fondo de parte de las policías municipales y las policías estatales e incluso las propias policías federales, ¿no? Entonces es estar dotando de mayor fuerza, mayor, de alguna manera, autonomía a estas fuerzas sin haber sido depuradas. ¿Qué hay que hacer? Pues sin duda la depuración policíaca, pero hay que depurar también el sistema de justicia mexicano, donde sabemos que hay jueces y ministerios públicos coludidos con el crimen organizado. Hay que depurar también el sistema penitenciario, donde, como se dice, se especializan
algunas personas que entran allí, aquella famosa frase de que son universidades del crimen, y pues habría que incorporar la participación social, que tanto se ha dicho últimamente que se va a fomentar. No se ve hasta ahora formas o mecanismos concretos de incentivar la participación social. Había también que hacer campañas preventivas entre la población para sensibilizarlos con este problema de la inseguridad pública. Y por último, para el caso del narcotráfico, también hemos insistido en que es necesaria una verdadera campaña de rehabilitación de drogadictos, ¿no? Mínimamente por allí tendría que reestructurarse la estrategia anticriminal, ¿no? ¿Qué opinión nos daría sobre este sistema de recompensas? ¿Qué pensaríamos también sobre lo que es esta extinción de dominio para bienes de procedencia ilícita? Bueno, con respecto a la extinción de dominio, es una iniciativa importante, porque hasta ahora los bienes, el patrimonio que tiene el crimen organizado, sean apartamentos, casas, ranchos, bodegas, etcétera, no se ha tocado de manera sistemática. Es decir, esto sucede cuando hay operativos en donde se confiscan armas, dinero, drogas y la propia propiedad, digamos, valga la redundancia, pero no hay una política sistemática para ir golpeando el patrimonio del crimen organizado y tampoco una política sistemática o una táctica de golpear el sistema financiero allí donde hay personas que se dedican a lavar dinero para el crimen organizado. Entonces, pues es un avance sin duda, ¿no? Y finalmente, el tiempo sigue corriendo, tenemos ya estos apremios. ¿Cuál será también el aporte que se puede obtener, la ayuda de otros países de Latinoamérica, de Estados Unidos, aparte de lo que es el Plan Mérida? Porque evidentemente hay conexiones exteriores de la delincuencia de México, por lo que significa la droga que viene, por ejemplo, de Colombia, o la venta que se hace en Estados Unidos, que las armas vienen de allá a través de la frontera. Pues se necesita fortalecer las redes de cooperación y coordinación internacionales en términos precisamente de detección, para el caso de Estados Unidos, de este tráfico ilegal de armas con el que, como todos sabemos, se arma el crimen organizado. Implica también que allá haya un verdadero control de los precursores químicos que se importen de allá para acá y que sirven para elaborar las drogas sintéticas. Habría también que pedirle a Estados Unidos que hiciera algo con su demanda, es decir, es la mayor demanda mundial de drogas y habría que reducirla de acuerdo a sus políticas, pero lo importante es reducir ese poder del narcotráfico vía reducción de la demanda, cosa que aquí en México también, por eso se plantea que se rehabiliten los miles y miles de drogadictos como una de las maneras de reducir el poder del narco a través de la reducción de la demanda o de la demanda potencial con campañas de prevención del consumo de drogas en particular, ¿no? Y por último, en algo que se ha insistido, que no es no es parte de una estrategia anticriminal, la necesidad de generar una política económica que propicie empleos masivos en las zonas más depauperadas de México y una política social que efectivamente combata la pobreza que cubre a más de la mitad de la población mexicana, ¿no? Muy bien. Doctor José Luis Piñeiro, muchísimas gracias. Le agradezco la invitación para estar con usted y su auditorio. Al contrario, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, especialista en Fuerzas Armadas, en Seguridad Nacional en México y en América Latina.